ejercicio de hoy va a ser a través de la ciclovía, pero vamos a hacer énfasis en los monumentos y obras de arte en espacio público. Por eso la ruta inicial arranca aquí, en el monumento de la batalla de Ayacucho. Resulta, señores, que en 1924 el país quiso conmemorar de alguna forma la batalla de Ayacucho. Ayacucho es una población en el Perú y en 1824, en diciembre 8, las tropas encabezadas por Simón Bolívar le dieron la liberación definitiva a la América de Bolívar con esa batalla. Razón por la cual se convoca un concurso público en el que el ganador es el español Julio González Pola. Él diseña este monumento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Que Dios lo bendiga. Muy bien, señor. No, cambiamos de estilo. Sí, ahora es en bicicleta. Escuchen, calle, señor, que sabe mucho de nuestro patrimonio porque ama su profesión. Muchas gracias. Básicamente lo que propuso Pola es lo que pueden ver. En la parte superior una mujer que sostiene en su brazo izquierdo un ave. Y en la mano derecha una antorcha. Estamos hablando de la victoria o de la libertad. Está posada sobre un globo terráqueo donde se ve el continente americano. En la parte inferior está el escudo de la nación, a los lados está la figura mitológica de Hermes, que son esos bustos que ven ahí, y en el centro, lo más importante del monumento, es el relieve de la batalla. En la parte posterior, o sea, la parte oriental, que no podemos verla, porque infortunadamente no es un sitio público, van a ver la rendición de la batalla. Y las dos estatuas pedestres que ven ahí, una al norte y otra al sur, son las del mariscal Antonio José de Sucre y de José María Córdoba, quienes encabezaron esa batalla, pues Bolívar estaba muy enfermo en el Alto Perú. Y en la parte inferior, algo de la que nos hablan mucho nuestros adultos mayores, que son los leones. ¿Sí lo conocemos? Vale. Los leones que hasta hace unos 30, 35 años, los niños jugaban sobre él. ¿Por qué? Porque ese monumento estaba inicialmente al frente del Ministerio de Hacienda. Ahí fue instalado desde 1924. ¿En qué momento pasa aquí? Cuando termina la avenida Sexta, que era la avenida José Asunción Silva, desarman el monumento y lo traen a esta nueva plazoleta creada con ese fin. Pero como les decía, infortunadamente no es público. 1979. Oiga, ¿tú no puedes decir la otra? Por la construcción de la avenida José Asunción Silva, que es la calle Sexta. Ni siquiera en hora laboral se encuentra. Pues no. ¿Por qué no lo podemos hacer? Resulta que estos edificios que ustedes ven alrededor de la plazoleta son las dependencias administrativas de la Presidencia de la República. ¿Qué pasó? Por eso ese primer palacio presidencial de principios del siglo se va a llamar Palacio de la Carrera. ¿Qué ocurrió? Con el Bogotazo del 9 de abril de 1948, ustedes recordarán que traen el cadáver de Juan Roa Sierra hasta este sitio. Y el presidente cumplió el 20 de julio del año pasado, del 2010, 100 años. Pero lo curioso de la estatua es que no fue inaugurada en este sitio. La estatua fue inaugurada en donde hoy está la mariposa de San Victorino. Y esa plaza, esa glorieta que se formó con la traída de la estatua, se llamaba Plaza Antonio Nariño. Es más, yo sé que todos ustedes son muy jóvenes, pero resulta que antes de que hicieran la plazoleta de la mariposa, habían unas galerías comerciales ahí. Se llamaban precisamente las Galerías Antonio Nariño. Esas galerías pues van a desaparecer con la construcción de la actual plazoleta de la mariposa. Nariño, ustedes lo vieron en la serie RCN de La Pola, pues sufrió muchas vicisitudes por la traducción de los derechos del hombre, del hombre y del ciudadano. Eso pues obviamente no solamente le mereció el destierro y la pérdida de sus bienes materiales, sino que también pasó largos periodos en la cárcel. Esta escena nos recuerda un Nariño en 1814. Ya para esa época él es presidente del Estado Soberano de Cundinamarca y va a afrontar una campaña que se llamó la Campaña del Sur. Por eso el departamento de Nariño lleva su nombre. Infortunadamente la campaña no es exitosa y él se entrega a los españoles en vista de que no tiene el apoyo de su ejército. Así que los españoles lo conducen a la ciudad de San Juan de Pasto
y en un acto heroico, porque obviamente los pastusos eran adeptos a la corona española, querían matar a Nariño. Nariño sale al balcón de la plaza y dice en un acto muy arrogante, dice, bueno, ¿quieren a Antonio Nariño? Aquí me tenéis, que es precisamente la escena que perpetúa la estatua, abriéndose ese gabán y mostrando pues obviamente quién es, logra callar a la multitud. Sin embargo, los españoles lo van a llevar al Callao en el Perú, lo van a hacer pasar por Argentina hasta llegar nuevamente a España y va a estar preso 6 años más, hasta que la Junta Revolucionaria Española de 1820 lo libera y va a venir nuevamente a la Nueva Granada como vicepresidente de la Gran Colombia de Bolívar. Finalmente moriría en Villa de Leyva en el año 1823. Pero bueno, la estatua ha perdido 2 de sus relieves que se encuentran ahora al interior del Capitolio, pero en la ciudad de San Juan de Pasto hay una réplica que sí conserva los relieves, que muestran a Nariño, traductor de los derechos, y a él, precisamente una escena de la campaña del sur. Ojalá algún día se los pueda enseñar a porque no solo por su antigüedad, ahí donde la ven, es de 1846, sino porque es la primera que se hizo de Bolívar. Por eso, antes que Caracas, antes que Quito, antes que cualquier otra ciudad latinoamericana o del mundo, nosotros tenemos la primera estatua que se hizo de Bolívar en Francia. Pero obviamente no estaba diseñada para este sitio. Incluso les cuento que hace poco tuvimos a un profesor cubano que se sorprendió de lo pequeña que era la estatua con relación a la plaza. Obviamente en otros sitios como La Habana, Caracas, Quito, hasta Medellín, pues tienen una estatua mucho más grande en una plaza más pequeña. Pero bueno, el cuento es que, como pueden ver acá, es un homenaje del Congreso, pero la estatua no la mandó a hacer el Congreso de la Nueva Granada de esa época, la mandó a hacer el gran amigo de Bolívar llamado José Ignacio París. José Ignacio París Ricaurte era tan amigo de Bolívar que Bolívar, al momento de irse a Santa Marta, le va a regalar a su hija la quinta de Bolívar. Cuando trasladan los restos de Bolívar de Santa Marta a Caracas en 1842, y ella se aleja de mí, para que la utopía se continúe arrastrándome con el a un escultor llamado Pietro Tenerani, que se va a convertir en el escultor por excelencia de Bolívar. Por ser el primero, fue quien idealizó al Bolívar como lo conocemos hoy. Muy seguramente Bolívar no era tan romano, ni tan César, pero veamos de dónde viene la estatua. Y allá es muy usual, por lo menos en esa época, que le colocaran ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver a un Bolívar de charretera, mostrando que es militar obviamente, pero con una toga romana, al estilo César. Vamos a ver también que tiene en su mano izquierda la Constitución, con las leyes, y en la mano derecha tiene su espada. También viste botas altas de campaña, militares, y obviamente vemos una figura muy clásica, muy idealizada de Bolívar. Esta estatua llega inicialmente a la quinta de Bolívar, que era, como ya les digo, era de París ya, pero París la ven tan grande, tan grandiosa, que decide regalarla entonces al Congreso de la Nueva Granada, y por eso el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, quien inicia la construcción del Capitolio, es quien coloca aquí la estatua como la vemos hasta nuestros días. Bueno, el pedestal ha cambiado, por supuesto. Algo muy interesante, si me acompañan por acá, para ahí nos van a cuidar las bicicletas. Esta es una costumbre que, como les decía, se ha perdido en algunas estatuas. Al moverlas, al cambiarlas, al renovarles el pedestal, se han perdido estas bellezas que son los relieves. Los relieves también nos hablan de episodios de la vida de los personajes. En este caso de Bolívar, estamos viendo que el sello real, el escudo de España está roto, como indicando ese rompimiento, esa idea de independencia con España. Ese es nuestro primer relieve. En este otro, vemos a un Simón Bolívar estadista, ¿no? Ya no es el Bolívar militar, y como vemos aquí, él prefiere que le den el título de ciudadano al de libertador. Por el otro lado, bueno, aquí también podemos apreciar la placa que les contaba, en la cual José Ignacio París dona la estatua al Congreso de la Nueva Granada de 1846, lo que nos indica su antigüedad. Esta otra se puede leer como la abolición de la esclavitud, pero resulta que tiene su trampita.
En el colegio nos enseñaron que la abolición de la esclavitud se da en el gobierno de José Hilario López, a mediados del siglo XIX. Lo que hizo Bolívar fue decretar la libertad de vientres, me refiero. Estos señores seguían siendo esclavos, pero el hijo ya era libre. Pues recordemos, y no es un secreto, que tanto Bolívar como tantos otros personajes de esa época también eran esclavistas. Así que, pues, no podían darle la libertad de todos los esclavos porque perdían la mano de obra. Y obviamente por mucha independencia, pues ellos también debían ser algo tenues en ese aspecto. Y en este relieve final vemos a un Bolívar victorioso y a un oficial español bajando su bandera en acto de rendición. Esto obviamente nos habla de la independencia de las naciones bolivarianas y de su victoria sobre el yugo español. Bueno, muy bien, señores. Seguimos. En los 50 años se hacen una serie de obras para engalanar la ciudad. Por ejemplo, les cuento rápidamente. Los árboles que ustedes ven hoy por la séptima, que son cauchos habaneros, son de esa época, 1988. Esta estatua de Jiménez... Ay, no, miren, le colocaron nariz de clown. ¿Qué es eso? No lo había visto. Esta estatua estaba en esa época al frente de la Caja Agraria, o sea, Avenida Jiménez con carrera octava. Pero antes de estar en la Caja Agraria... Perdón, la costumbre. Y antes de estar en la Caja Agraria, realmente la estatua estuvo al frente de la Iglesia de las Aguas, donde hay otra estatua ahora de Ricardo Palma, un escritor peruano. Así que después de esas pericias, colocan aquí la estatua. No sé si alguno de ustedes sea hincha del Independiente de Santa Fe. Gracias a Dios no. Mentiras. Gracias a Dios. Gracias a Dios no. Sí, Bueno, se los digo porque resulta que ese donde hoy funciona el Café Pasaje tenía un edificio que mira este lado. Y la calle que estaba en medio de los dos era el famoso Pasaje Santa Fe. Entonces los hinchas dicen que en ese Café Pasaje, en esa calle, pues se creó el equipo Independiente de Santa Fe, del cual recibe su nombre. Pero realmente es una copia del Arsenal inglés, pero bueno, no importa, vamos a entrar en detalles. Resulta que esta plazoleta se empieza a crear por allá en 1969. El alcalde de la época era nada más ni nada menos que Virgilio Barco. Y él ve que hay un gran problema de parqueaderos, el centro histórico no tiene parqueaderos. Así que compran esos edificios que les cuento, los demuelen y empiezan a construir eso. Como que decía ahora, debajo de la estatua, debajo de nosotros, hay 3 niveles de parqueaderos subterráneos que son utilizados por la gente del Rosario, por la gente de la República, por la gente de Cintel, por la gente que trabaja en este sitio. Inicialmente la entrada era por la avenida Jiménez, pero eso ocasionaba muchos problemas de tráfico para la izquierda de la ciudad. Así que por eso ahora la entrada y la salida es aquí por la carrera sexta. Sobre la estatua, fue un regalo que nos hizo el gobierno de España en 1960. El escultor era un señor llamado Juan de Ábalos. Ábalos, digamos, lo estigmatizaron en España, ya murió, por ser el escultor de Francisco Franco, el dictador español. Él hizo allá un monumento que se llama el Monumento a los Caídos, que ahora es la tumba de Franco. Entonces digamos que todo eso como que después de que cayó Franco, después de que murió Franco, pues como que no lo querían mucho en España. Sin embargo, es un muy buen escultor sin duda. Pero lo traigo a colación porque la cabeza dicen que no es de Jiménez de Quesada. No sé si habrán visto, pero de Jiménez de Quesada no tenemos muchos retratos, son más idealizaciones. Así que la cabeza dicen que realmente es San Marcos, porque Juan de Ábalos hacía San Marcos, muchos San Marcos. Ábalos hizo 2 estatuas para Colombia, Jiménez de Quesada para Bogotá y Pedro de Heredia para Cartagena. Cuando vayan a Cartagena, fíjense y se van a dar cuenta que las 2 estatuas tienen muchas similitudes. Igual es una muy buena estatua, ustedes pueden ver ahí el manto que, al igual que lo veíamos en Bolívar, una toga romana, pues aquí este manto como que envuelve al fundador, lo vemos con su traje característico de malla, botas altas, obviamente la coraza que cubría su pecho, la malla de metal debajo y la espada pues que está en acto de fundación y bueno, y supuestamente la mano izquierda tiene un rollo de papel que es el símbolo como de la fundación. Así que ahí tienen a don Gonzalo Jiménez de Quesada. Se quedaron, Guillermo.